Sean bienvenidos todos a las 10 de la noche, el podcast que vive la cuarentena desde las letras. Mi nombre es Miguel Omay Soto, grabando desde la Ciudad de México, en alguna parte del oriente, desde un pequeño lugar que me instalé en mi cuarto, que me gusta llamar mini estudio, donde ya instalé todo lo que necesito para escribir y otras cosas, pero bueno. Bienvenidos todos a este podcast, es el tercer episodio de A las 10 de la noche. Esta es la tercera sesión y como ya veníamos haciéndolo desde antes, vamos a enfocarnos nuevamente en el curso de creación de cuento con el que estoy iniciando este pequeño proyecto. Se suponía que esta semana ya iba a grabar con un micrófono un poquito más profesional que el que estoy utilizando, que de hecho es un micrófono de manos libres de unos audífonos que compré por ahí. Pero lo que pasó más bien fue que me llegó el micrófono, pero yo no tenía idea de que tenía que comprar un adaptador, porque las computadoras recientes ya no tienen una entrada de micrófono y otra de audífonos como la tenían las computadoras personales, CPU. Entonces la computadora que tengo nada más tiene entrada de audio. Entonces la única forma de que pueda grabar con un micrófono es que ya esté integrado en los audífonos, como pasa con las manos libres. Entonces aquí tengo el micrófono, lo tengo aquí a mi lado, pero no he conseguido el adaptador, que es una tarjeta de audio USB. Ya la fui a buscar y todo en un mercado cercano, pero no la encontré. Entonces yo creo que la voy a ordenar o algo así, pero bueno, mientras tanto estoy grabando con el mismo micrófono. Me las arreglé para que ya no sonara tan fea la calidad del audio. Entonces pues vamos a ver qué tal sale en este episodio. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco breve porque hoy es Viernes Santo. Entonces ha sido un día, puede parecer un poco contradictorio, pero ha sido un día ocupado para mí. Entonces pues vamos a empezar con esto. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a ver lo que es el nudo del cuento. Ya vimos en la primera sesión, en el primer episodio de este podcast, ya vimos lo que es la introducción del cuento. Ya vimos cómo empezar a escribir el planteamiento, es decir, la primera parte. Vamos ahora a algo que es un poco más complicado todavía, que es el nudo del cuento. El nudo, esa parte central, esa parte que nos lleva al clímax de la historia, esa parte que le da sentido a la historia, esa parte que la hace una verdadera historia, una verdadera novela, una verdadera película, un verdadero cuento. ¿Por qué? Porque sin nudo pues no hay algo interesante en esta historia, ¿no? Entonces vamos a ver de qué trata esta parte del cuento. Vamos a comenzar de una vez. El nudo es la parte del cuento que presenta el problema. Recordamos que mencionaba que en la introducción, en el planteamiento del problema, suele presentarse el planteamiento del cuento, suele presentarse cuál es el problema. Pero eso es una opción, mencionaba yo en el episodio anterior que es opcional. Sin embargo, el nudo es lo que muestra ya el problema y vamos a ver cómo es que lo va mostrando. Este conflicto, bueno, el problema puede verse como un conflicto. ¿Por qué? Porque es el nudo presenta el problema y el problema es algo que altera el planteamiento. Es decir, en la introducción escribimos, presentamos los personajes, presentamos la ambientación, presentamos varias cosas y empezamos de una escena. Sigo con mi ejemplo de un niño que está en su cuarto leyendo. El nudo presenta una parte en la que la historia va a dar un giro. Por ejemplo, empezó un temblor, o mientras el niño leía, su mamá le llamó para algo, o recibió una llamada con una mala noticia. Es decir, da un giro. Vamos a profundizar un poco más de esto. El nudo contiene el conflicto y este conflicto puede darse entre dos o más personajes. Es decir, es un poco difícil cuando un solo personaje es el que vive el nudo. ¿Por qué? Porque a menos que sea un diálogo interno o una historia que miras el interior del personaje, es muy complicado que se logre con un solo personaje. Es decir, suelen influir otras personas, ya sea el antagonista de la historia, ya sea un personaje secundario u otro protagonista, es el que influye, es el que tiene también una parte en el nudo. Si recordamos algunos ejemplos, pues por ejemplo, tenemos, perdón por la redundancia, Harry Potter, por ejemplo. Tenemos a Harry Potter que no sabía que era un mago y de repente da un giro inesperado porque llega Hagrid a revelarle su verdad. Y así hay muchos ejemplos en los que se da como un segundo personaje es el que influye en el nudo y a veces él es el que lo empieza. Obviamente el nudo de Harry Potter no es ese, ¿verdad? Pero poniendo un ejemplo en esa escena, es eso. Ok, un nudo
puede, o sea, presenta el conflicto, ¿no? Pero puede ser un poco mejor. Puede ser un poco más llamativo que un simple nudo. ¿Cómo? Cuando el lector no puede imaginar qué pasará exactamente. Ya nos ha tocado ver varias veces que estamos en medio de algo y decimos, ok, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar ahora, como que esto no está, no es que no esté claro, pero es tan rico de elementos que te hace difícil, o sea, que no es, ¿cuál es esa palabra? Se me está yendo esa palabra en la que ya sabes qué va a pasar, o sea, no es obvio, no es como que digas, a la de fuerzas va a pasar esto, o ya sé en qué va a acabar esto, ya me lo presiento. Muchas historias con una mejor calidad se dan cuando el lector no sabe lo que va a pasar, está intrigado, está nada más pensando, ok, esto puede pasar, pero no pasa. Entonces eso ayuda a capturar la atención del lector. El nudo es una parte un poco más complicada todavía que en la introducción, porque tiene que tener puede tener estas características para hacerlo un poco más llamativo. Vamos a ver un poco más. Las características de un nudo, ¿cuáles son? Inicia con la alteración de la introducción, es lo que mencionaba hace rato. Todo va normal, ya se presentaron a los personajes, ya sabemos la escena, ya sabemos lo que está pasando y de repente pasa algo que no nos esperábamos, algo que el personaje no se espera y que va a dar inicio al conflicto. Se me ocurren ahorita, no sé, con esto de la pandemia podemos poner el ejemplo de que unos científicos están haciendo sus labores diarias, sus labores cotidianas y descubren algo que no se esperaban, un nuevo virus, es un giro. Un hombre está en el trabajo a punto de cerrar, como lo hace todos, a punto de cerrar su negocio, como lo hace todos los días, cuando escucha un ruido. Una mamá o una persona, un cocinero está haciendo la comida, cuando de repente, no sé, la estufa se apaga de la nada o algo así, no sé. Es un giro, es una alteración. Entonces ahí es cuando ya empezamos a darnos cuenta de, ok, ya se alteró algo, ya vamos a empezar a dirigirnos hacia el centro del cuento. Ya pasamos la presentación del escenario, ya pasamos la presentación de los personajes, ya nos empezamos a meter de lleno en la historia. Es la parte de la historia donde aparecen los obstáculos, es decir, lo que el protagonista tendrá que enfrentar, la situación que va a resolver. No puede haber un cuento, una historia, una novela o una película si no tenemos esto. Una película con un argumento no puede existir si no tenemos obstáculos, si no tenemos algo que le va a pasar al personaje y qué es lo que va a resolver. Toda película, bueno, casi toda película, y no sé, supongo que toda película tiene esto, todo cuento tiene esto, o toda novela tiene esto, tiene obstáculos. ¿Qué es lo que va a pasar? Perdón, sé que tengo mucho la muletilla de vamos a hacer esto. Estoy tratando de quitármela, disculpen si no lo he logrado. Los obstáculos son aquellos que aparecen cuando el protagonista se ve en problemas. La situación puede ser más o menos complicada. Podemos tener el ejemplo de un niño que su mamá lo llama a la tienda o lo manda a la tienda y el niño, no sé, se le olvida que va a comprar. No sé, es un ejemplo muy estúpido. O podemos tener el ejemplo, volviendo al tema de la cuarentena, en el que un científico se da cuenta de que una enfermedad es desconocida. Eso va a derivar en muchas cosas. Es decir, los obstáculos son aquellos que el protagonista va a ver difícil al principio, pero que se va a enfrentar. Para que esto vaya desarrollándose, hay algo que se llama progresión dramática. La progresión dramática es cuando el problema va de menos a más. Por ejemplo, el protagonista, supongamos que está en un viaje, o sea, me refiero a que emprende un viaje, quiero decir, enfrenta primero a esto, y luego se enfrenta a esto, y luego se enfrenta a esto. Podemos poner el ejemplo de un personaje que se enferma o que tiene una mamá enferma. Puede ser el ejemplo que primero su mamá empieza con una gripa, y luego pasa a ser le da tos, y luego pasa a ser una neumonía, y luego pasa a ser problemas respiratorios, y luego pasa que es cáncer, y luego pasa que está en fase terminal, y así empezamos a hacer progresivamente, aumentamos el drama, aumentamos la dificultad de lo que estamos haciendo. Entonces la progresión dramática trata de eso. Esto puede o no darse, pero para una historia más o menos larga es recomendable que se dé, sobre todo cuando se plantea hacer una novela o algo así. Si es un simple cuento, pues no tiene por qué haber mucha progresión dramática, ¿verdad? Pero pues sí es recomendable que los obstáculos sean claros para el personaje y para el lector sobre todo. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. El nudo debe ser totalmente acorde al inicio de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que si en la introducción del planteamiento del cuento presentamos personajes, presentamos escenarios, presentamos ambientación, presentamos algo, presentamos todo lo que presentamos,
el nudo tiene que ser acorde a lo que ya presentamos. ¿Por qué? Porque si de repente estamos con la escena de un niño, vuelvo a mi ejemplo de los niños, de un niño que está en la escuela y de repente nos sale la historia de su mamá, pues como que es un poquito, o sea, el nudo le enfrenta a su mamá, pues como que está un poquito complicado. A menos que lo hilemos, ¿no? Por ejemplo, que el niño de repente se desmaya y pasamos con la mamá, ¿no? Pero la mamá tiene que ser presentada. Entonces, hasta ese momento, cuando presentamos a la mamá, sigue siendo el planteamiento, sigue siendo la introducción. Entonces, disculpen, tiene que ser el nudo acorde al inicio de la historia, ¿ok? No sé si me voy explicando. En caso de que no, por favor déjenme su duda en los comentarios, porque la verdad es que estaba yo tan ya con las ganas de grabar el podcast que le di una leída muy rápida a mis diapositivas. Entonces puede que no esté quedando muy claro, pero en caso de que sea así, adelante, yo voy a resolver las dudas y todo lo que se comente. El nudo termina, o sea, sabemos que el nudo ya terminó cuando se presenta algo que se llama segundo punto de giro. Es decir, ya tenemos el giro, el primer giro, que es cuando se presenta el problema, los obstáculos. Hay algo que se llama segundo punto de giro. Esto se da cuando el protagonista ya evoluciona. Ya no es el mismo, ha crecido, ha madurado, se ha fortalecido. No estamos obviamente hablando en un sentido literal, no quiere decir que el niño ya es adulto o que el adulto ya es anciano. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando el protagonista, vamos a regresar al ejemplo de la mamá enferma. El protagonista tiene una mamá cuya enfermedad va evolucionando, y el protagonista lo que hace es que poco a poco va consiguiendo lo que necesita, hasta que ya lo tiene ahí, o hasta que después de mucho esfuerzo ya tiene lo que necesita. Ahí es cuando ya acabó el nudo. Se me ocurre, por ejemplo, que una persona va de viaje y se encuentra muchos obstáculos. Cuando ya tiene lo necesario para resolver esos obstáculos, o cuando ya tiene la fuerza para salir del problema en el que está, ahí es cuando ya acaba el nudo y pasamos a otra fase. Entonces, el segundo punto de giro es cuando el protagonista ya no es el mismo, ya tiene lo necesario para resolver los obstáculos. Repito, el segundo punto de giro es cuando el protagonista ya tiene lo necesario para resolver el problema, los obstáculos, el conflicto. Ahí es cuando nos damos cuenta de que ya acabó el nudo, ¿ok? El nudo, para llegar al nudo, el lector ya debe saber quiénes son los personajes principales. Es decir, ya el planteamiento del cuento tiene que haber sido muy claro. Los personajes tienen que estar bien presentados. No me refiero a detallados. Me refiero a que el lector ya tiene que saber, el protagonista es este, o los protagonistas son estos, ya los tengo identificados, ahora ya podemos pasar al nudo. ¿Por qué? Porque si no pasa eso, puede haber una confusión, y eso ocasiona que el lector generalmente deje de leer. Entonces, si queremos tener una buena obra, tenemos que darnos cuenta de que todo tiene que ser acorde a lo que escribimos al principio. De ahí que el curso se vaya desarrollando en sesiones que son diferentes porque tratan diferentes partes del cuento, pero son parte de una misma secuencia, ¿ok? Entonces tenemos que ser, ante todo, acordes con lo que ya escribimos. Ahora, lo más importante para el escritor, es decir, para quien crea la historia, para ti que me estás escuchando y si estás interesado en escribir un cuento, es que el nudo suele contener la parte más emocionante de la historia. En mi caso, yo cuando escribo trato de dejar la parte más emocionante para el final, pero se puede dar el caso en el que el nudo contenga la parte más emocionante, es decir, se me ocurre en una novela o en una historia de superhéroes, donde contiene la batalla épica entre el superhéroe y el villano, ¿no? En el que se están enfrentando y todo eso. Pero pues no tiene por qué ser a fuerzas. El nudo es más que nada el desarrollo del conflicto hasta que ya se tiene con qué resolver. Entonces ese es el nudo. Lo último no es a fuerzas, pero sí es un elemento que ayuda porque sí sirve como atractivo y como aliciente para seguir leyendo. Ok, disculpen los suspiros, pero la verdad es que hace mucho calor. No sé si quien me esté escuchando esté viviendo días muy calurosos, pero aquí en la Ciudad de México la verdad es que están bastante calurosos los días. El ejercicio recordemos que este curso de creación de cuento que hice contiene, al final ya que pasa la parte teórica, contiene un ejercicio en el que se responden preguntas para escribir la parte que corresponde. Recordemos que el método que yo utilizo para escribir es un método con preguntas. Las preguntas ya fueron explicadas en cada uno de los episodios y ahora voy a hacer las correspondientes al nudo. Ya pasó la parte teórica, en la parte práctica vamos a escribir como tal el nudo del cuento. Esta es la parte más pesada, pero es la más importante y se requiere paciencia, ¿ok? Entonces vamos a empezar con esta parte, quiero decir.
Para comenzar el nudo hay que responder las siguientes preguntas y anotar las ideas que surjan. ¿Qué cosa mala le va a pasar a mi personaje? Sí, pues tiene que ser negativa para él, ¿no? O sea, el nudo, el conflicto no puede ser que le llegó $1,000,000, o sea, tiene que ser algo malo, que se quedó en bancarrota, que se incendió su casa, que se murió alguien, que lo arañó un gato, que pisó popó de perro, no sé, algo así, tiene que ser algo negativo. ¿A qué problema quiero que se enfrente? ¿En qué problema se va a meter? Hay que tener muy claro eso, y de hecho eso se tiene que estructurar desde la primera sesión, que es la de los elementos del cuento. Recordemos que uno de los elementos es el argumento, y este argumento contiene el problema al que se va a enfrentar el personaje, pues es una parte central. Entonces, esta parte del curso es para desarrollar la idea que creamos en la primera sesión. Ya tenemos la idea vaga, ¿no? Se le va a morir su mamá, ok. ¿Cómo se le va a morir? Y tenemos que meter ya todos los detalles. ¿Qué o quién le va a causar ese problema? En este caso, pues una enfermedad, ¿no? Pero se lo puede causar, por ejemplo, él mismo. Pues sí, puede cometer un error muy grave que le derive un buen de problemas. ¿Alguna otra persona? Pues puede ser una persona a la que le debe dinero, que llega a demandarlo y lo deje en bancarrota. Un hecho. Bueno, la pregunta es, ¿quién lo va a causar? ¿Él mismo? ¿Se lo va a causar alguna otra persona? ¿Se lo va a causar un hecho externo? Por ejemplo, la enfermedad de la mamá, en el ejemplo que ponía. ¿Qué tan complicado es el problema? Tenemos que tener esto muy en claro, porque muchas veces queremos hacer un cuento breve y nuestro problema es muy complicado y pues no podemos resolverlo en tan pocas líneas, en tan poco tiempo. Entonces tenemos que tener bien delimitada el tamaño de la complejidad del problema que le va a pasar a nuestro personaje. Entonces, por eso estas preguntas son para antes de escribir, y ya que estén todas claramente respondidas, ya podemos empezar a escribir. Entonces, otra pregunta es, ¿qué tan complicado es el problema que le va a suceder a mi personaje? Ahora, ¿cómo se va a sentir mi personaje? Recordemos que en una historia el personaje es quien nos hace imaginar la historia, quien nos hace vivirla. Lo vivimos desde el punto de vista del personaje. No importa que sea en primera persona, en tercera o en segunda. El personaje es quien nos lleva a vivir la historia porque trata de él. Entonces, de él es de quien parte todo y él nos va a hacer vivir la historia. Tenemos que tener en claro entonces cómo se va a sentir nuestro personaje. ¿Para qué? Para que el lector tenga mentalizadas las emociones del personaje. Para que sí se identifiquen y estas emociones del personaje pasen a ser suyas. Es muy importante esto porque muchas veces los personajes, cuando describimos bien cómo se sienten o qué piensan o lo que sea, el lector se mete en la mente del personaje y siente sus emociones. De ahí que muchas veces lloremos al ver películas, o riamos cuando sucede algo chistoso, o nos enojemos cuando leemos algo pues que da coraje que le pasa al personaje. ¿Por qué? Porque está bien explícito lo que le pasa. O también porque los diálogos están muy bien escritos, no sé. Pero hay que darle una carga emocional, un peso emocional a nuestro personaje para que pues el lector se sienta más identificado, ¿no? Y pueda vivirlo desde más cerca, lo que siente el personaje. Entonces esta pregunta es muy importante. ¿Cómo se va a sentir mi personaje? Ahora, ¿con qué recursos cuenta para resolverlo? Esto es parte de la caracterización porque son recursos externos, son recursos internos. En el caso de los recursos internos, mi personaje es resiliente, mi personaje es valiente, mi personaje es como. Mi personaje es fuerte, mi personaje es llorón, mi personaje es chistoso. ¿Con qué recursos cuenta consigo mismo? Y también, obviamente, ¿con qué recursos externos cuenta? En el caso de la mamá enferma, pues tiene dinero, y si sí tiene, pues lo va a ir a comprar, ¿no? Y los medicamentos. Y si no tiene, ahí tenemos un problema. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué recursos cuenta? Recordemos que el nudo termina cuando ya se tienen los recursos para resolver el problema. Pero para esto hay que tener en claro al inicio con qué recursos cuenta el personaje. Hay que tenerlo bien claro porque de ahí vamos a partir para ver cómo se desarrolla el nudo de la historia. ¿Ok? Y por último, pues algo un poquito más cualitativo. ¿Qué tan emocionante será el nudo? Pues hay que delimitarlo porque podemos tener en claro desde el principio, mi historia va a ser bien emocionante, mi historia va a hacer que el lector llore de la emoción, ok, pero pues tienes que esforzarte bastante. O puede ser que el escritor diga, pues nada más quiero una historia simple. Pues también tenlo en claro para que te guíe el propósito que tienes para tu cuento. Entonces pues esos son los elementos del cuento. Y pues la sesión aquí termina. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, lo cual no he hecho en mis anteriores sesiones. El nudo presenta el conflicto del personaje principal, que puede ser dado por él mismo o por algo externo. Presenta los obstáculos,
tiene la opción de contener una progresión dramática, que el problema vaya siendo peor cada vez. Y termina cuando el personaje, después de su maduración, después de lo que pasa durante el nudo, ya tiene los recursos para resolverlo y ya está listo para el final de la historia, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión de este podcast. Las preguntas, recordemos, fueron: ¿qué le va a pasar a mi personaje? Es decir, ¿cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser el giro que va a dar inicio al nudo? ¿A qué problema quiero que se enfrente? ¿Quién le va a causar este problema? Puede ser él mismo, puede ser algún otro personaje, puede ser algún hecho externo. ¿Qué tan complicado es? Recordemos que hay que delimitar el tamaño de la complejidad. ¿Cómo se va a sentir? Esto para que el lector se sienta pues identificado, se siente emocionado. ¿Con qué recursos cuenta para resolverlo? Porque tiene que tener recursos para resolver el problema, pero ¿con cuáles cuenta desde el principio? Hay que tenerlo en cuenta desde el principio. ¿Y qué tan emocionante va a ser el nudo para poder llegar a este objetivo mediante nuestra escritura? Entonces ya la última diapositiva dice: con base en las preguntas anteriores, ya escribe el nudo de tu cuento. Recordemos que en la sesión anterior escribimos el planteamiento. Lo que estamos haciendo es simplemente continuar con lo que ya tenemos. Hay que tener, repito, una secuencia entre sesiones. ¿Ok? Y pues iba a decir básicamente, pero pues no es tan básico, o no sé. Básicamente voy a utilizar la palabra. Básicamente sería todo en este episodio. El nudo pues es lo que va a dar el giro de la historia y lo que nos va a encaminar hacia el final, que es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. ¿Ok? Esto fue todo de mi parte. Disculpen si la voz me suena muy cansada, pero estoy un poco ronco y además tengo sueño, la verdad. Se supone que el podcast lo quería grabar en la tarde, pero con estas ocupaciones pues es un poquito complicado. Pero aquí estamos, a las 11 de la noche grabando este podcast, que será estrenado, espero, mañana 11 de abril. Mañana, que es sábado de gloria según la tradición cristiana. Espero que todos la estén pasando bien en esto de la cuarentena, dentro de lo que cabe. Recordemos que pues tenemos que ser de cierta forma productivos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Ánimo, sigamos las medidas y pues cuidémonos lo más que se pueda, cuidémonos los unos a los otros y sigamos adelante en todo lo que viene. Voy a intentar conseguir el adaptador para mi micrófono pronto para poder ya transmitir con una mejor calidad de sonido. En este momento estoy utilizando el mismo micrófono, pero con unas modificaciones de posicionamiento para que el audio no esté tan mal. Entonces espero haberlo logrado. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier observación, todo, en la caja de comentarios, sea de iBooks, sea de Spotify o sea de YouTube, será bien recibida. Agradezco mucho a quienes llegaron hasta este punto, a quienes me han seguido en este podcast. Y anuncio que ya tengo el protocolo de una nueva historia. La voy a anunciar pronto en mis redes sociales. Recuerden seguirme en Facebook, Mike Soto _autor. Siempre digo el guión porque hay otra página, pero esa página está inactiva. Y en mi Twitter, @MikeSoto97, todo junto. Y sin más por añadir, pues muchas gracias por estar aquí. Esto fue A las 10 de la noche en su tercer episodio. Nos veremos pronto para ver lo que respecta a el final del cuento. Nos encaminamos ya al final de este curso. Muchas gracias por sus escuchas y que todos tengan, independientemente de qué hora sea y de dónde estén, que todos tengan un muy buen día. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.